últimos días todos hemos estado indignados por indicios de corrupción que han vuelto a aparecer en licitaciones públicas. Por eso hemos invitado a un abogado que es especialista de este tema, porque ha creado el Consejo Privado Anticorrupción y es el autor de un libro, El cerebro corrupto, que es un testimonio despiadado sobre la corrupción en entidades públicas del Estado, el doctor Eduardo Herrera. Señor Herrera, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Debo aclarar en principio que no he creado yo el Consejo Privado Anticorrupción, pero lo dirijo nada más. Bueno, sí. Yo pensé que le había dado el impulso a usted y el impulso inicial, pero en fin, estoy exagerando sobre sus méritos. Gracias por esa precisión. Lo que sí ha hecho es escribir un libro que no me dejó dormir durante 3 noches y que ahora va por su tercera edición, ¿no? El cerebro corrupto, sí. Bueno, luego quizás hablaremos sobre eso, pero yo quisiera que primero, para, digamos, familiarizarnos con su pensamiento, nos diga cómo ha tomado usted lo que dijo la primera ministra el día de ayer y las promesas y anuncios que ha hecho, por ejemplo, sobre la publicación de las listas de los visitantes de la famosísima Casa de Breña. Bueno, en principio creemos que existe una responsabilidad personal, una responsabilidad ética, y eso es indelegable en defecto de la responsabilidad política. Lo que ha hecho la ministra, la primera ayer, es responder en orden a una responsabilidad política, pero la personal, la ética, la de los hechos, pienso que está en falta aún el presidente y no ha dado explicaciones al respecto. Sobre las medidas, bueno, siempre las medidas son saludables, pero esto no culmina con decir que no va a haber reuniones en Breña, sino con mucho más, porque puede haber reuniones en San Isidro o en Monterrico. O sea, no se trata de una casa, se trata de la actividad de transparencia que tiene que tener el presidente más allá de la ley, y creo que eso no se está cumpliendo. Sí, ¿cómo está, abogado Eduardo Herrera? Muy buenos días. Buenos días. En realidad, lo que parece estar apelando la defensa inmediata alrededor de estas actividades fuera de Palacio del presidente Castillo es que esto se ha hecho todo el tiempo y porque ahora se desgarran las vestiduras y antes no. No lo dicen de esta manera, pero básicamente es lo que se pone sobre la discusión. Ahora, que lo hayan hecho antes no crea derecho. Lo que es evidente aquí es que hay una situación que a 4 meses de un gobierno está corroyendo alrededor y muy cercanamente a lo que es la actividad, digamos, presidencial. ¿Cómo funciona esto dentro? Y yo sí quiero vincularlo al libro que usted ha escrito. Usted ha estado a los 2 lados de la mesa. ¿Cómo es que se habla de un cerebro que funciona en relación al poder, que presiente ese cerebro que va a ser indestructible y que puede hacer lo que le da la gana cuando está en el poder? Sí, es correcto. Por eso el libro tiene una bajada que se llama La ley detrás de la ley. Cuando existe este manejo perverso del poder, y dicen los psicoanalistas que a una persona se le conoce cuando tiene poder, el poder es adictivo. Y ciertamente cuando uno se piensa por encima de la ley, entonces se relajan todos los controles, y eso es lo que ha pasado en los casos a nivel mundial. O sea, Odebrecht jamás pensó que le iba a pasar lo que le sucedió, hasta que cayó porque se creía por encima de la ley, intocable. Y eso pervierte y degenera la política en general. Doctor Herrera, ¿cómo está? Buenos días. Hablando de la actuación de determinadas instancias, como la del Ministerio Público, por ejemplo, ¿cuál es su evaluación sobre la misma? Si es que está actuando con la debida rapidez ante la difusión de estas denuncias sobre presuntos actos de corrupción. Ayer teníamos aquí al doctor Omar Tello, que es el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, señalar de que en estas reuniones en la Casa de Breña no había todavía indicios o sospechas de actos irregulares. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pero le pido por favor, doctor, que nos espere un minuto nada más porque tenemos que ir con los titulares y regresamos para escuchar su respuesta, por favor. En ampliación de noticias, son las 9:35 de la mañana. Estamos Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal conversando con el abogado Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Señor Herrera, le había planteado la interrogante sobre su evaluación en torno a la actuación del Ministerio Público, la Fiscalía hasta el momento, y básicamente la anticorrupción, tras conocerse estas denuncias, no solamente las reuniones en Breña, sino también otros hechos vinculados al entorno
del presidente de la República. Y le hacía referencia a lo declarado ayer por el doctor Omar Tello, quien es el coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, en el sentido de que no hay todavía indicios o sospechas de actos irregulares. ¿Cómo evalúa usted esta posición de la Fiscalía y su actuación hasta el momento? Bueno, a nivel institucional creo que la Fiscalía está haciendo meritorios esfuerzos pese a sus limitaciones logísticas. O sea, vemos algunos casos hasta heroicos de fiscales que luchan contra la corrupción, sobre todo en regiones, ¿no? Están dándose muy buenos golpes, aún creo que no es suficiente, pero no por falta de acción. Lo declarado por el doctor Tello sí me causa preocupación porque es genuinamente un adelanto de opinión que debería esclarecerse en una investigación. Es decir, si nosotros vemos que un funcionario público como el presidente se reúne en horas de la madrugada, reuniones que involucran a contratistas del Estado que no son declaradas, si eso no es un indicio razonable para generar una investigación, no estamos diciendo condena, entonces sí causa mucha preocupación. Además estamos hablando de un caso que ha sido fácilmente verificado por la prensa, ¿no? En el caso específico de la señora Karelim López, está constatado, por lo menos a nivel de prensa, que tiene vínculos con la empresa esta Termirex, que ganó licitaciones no es por una bicoca, por 232 millones de soles al menos. Y esto, evidentemente, tiene per se la necesidad de muchas explicaciones de por qué esa señora estuvo reuniéndose con el presidente fuera de los ámbitos gubernamentales, ¿no? Sí, por cierto, o sea, no es un tema menor, fuera más allá del monto. O sea, el señor presidente de la República representa a la nación y eso no podemos dejarlo fuera de la vista. Y lo que nos causa preocupación es que la Fiscalía está visitando mucho Palacio de Gobierno, no en este régimen solamente. La institución presidencial está bastante menoscabada. ¿Cuál es la imagen que puede darse a la ciudadanía en torno a un cumplimiento ejemplar de la ley y de la moralidad en esa perspectiva? Doctor Herrera, usted ha hecho el elogio de algunos fiscales que muy esforzadamente y pese a sus limitaciones presupuestales hacen esfuerzos para combatir el crimen y la delincuencia y la corrupción en particular. Sin embargo, también hemos visto fiscales que dedican parte de su tiempo importante a pelearse con sus colegas, a denunciarlos y a hacer abortar algunas pistas y algunas investigaciones. ¿Qué está pasando con la Fiscalía a ese nivel? Me refiero a casos concretos y recientes, pero también al megacaso de Odebrecht, que lleva años y cuyo desarrollo no sé cómo lo evalúa usted. Yo creo que a lo que yo hacía referencia es que existen esfuerzos individuales casi, ¿no? La institución de la Fiscalía es una institución que merece o que necesita una reforma como en general el sistema de justicia. Y a mí me preocupa que no existe esa reforma institucional, empezando porque no existen fiscales supremos que puedan asumir la Fiscalía de la Nación. Entonces tenemos pues este peligroso juego de las sillas donde la misma cabeza va rotando entre tres personas y eso es una acumulación del poder, que es lo que hablábamos antes. Y además no existe una uniformidad institucional porque existen estos problemas internos, no existe un objetivo claro como teoría de parte de la institución. O sea, ¿a qué apunta la Fiscalía? ¿A tener detenciones o a tener sentencias? Eso es algo que a mí no me queda claro, porque bueno, hasta ahora por lo menos a tener detenciones y a tener visibilidad en términos hasta de impacto político, pero han pasado ya un tiempo suficiente y no tenemos casos concretos de sentencia, ¿no? Y además las detenciones se han caído. Entonces la imagen que da a la colectividad es que existe impunidad y los juicios orales no llegan y las sentencias no llegan. Entonces, en el caso de la corrupción hay dos objetivos que hay que lograr. Sentencia efectiva, que las personas entren a la cárcel y quitarles los bienes provenientes de la corrupción. Ese es un mensaje muy claro a la ciudadanía. La ley se respeta y se cumple en este país. ¿Y de qué forma se puede contribuir o qué pasos hay que seguir en concreto, señor Herrera, para esta reforma institucional que usted habla tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial? Efectivamente, nos ha hablado de la falta de fiscales supremos, a tal punto que la fiscal ya ha hecho el pedido a la Junta Nacional de Justicia para que no se designen dos fiscales con el fin de copar este vacío que hay. Pero en términos generales,
¿qué pasos debe seguir esta reforma en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a seguir lo que ya se ha diagnosticado. Recordemos que tenemos un seriajus, que fue un elemento fabuloso en torno a la reforma del Estado. Hace poco el ministro Vega sacó un plan de reforma del sistema de justicia. Hay que hacerle seguimiento, hay que ponerle objetivos, planes, y que la justicia sea prioritaria. Miren ustedes en los noticieros, lo que más pide la población es queremos que se haga justicia. Y la justicia no está llegando. Ningún presidente de la República ha tomado lucha por la justicia. ¿Qué es lo que el Consejo, que no ha fundado usted, nos lo ha hecho saber, pero que lo dirige, propone respecto a la corrupción en las licitaciones públicas? Porque creíamos haber visto todo sobre esta materia con el Club de la Construcción y de pronto vemos la manera como se ha licitado una obra que es un puente sobre el río Guayaga. ¿Qué se puede proponer para no correr el riesgo que el dinero público que viene del impuesto que pagamos se use para enriquecer a personas y no para dar servicio a los ciudadanos? Lo primero que no hay que proponer es una ley. Los abogados usualmente complicamos las cosas con leyes, y el Perú es un país que produce leyes de manera muy frecuente. Lo que hay que hacer es buenas prácticas, y le voy a poner un ejemplo. Nosotros, en el Consejo Privado Anticorrupción, hemos celebrado un convenio con la Municipalidad de Lima para conseguirles un software para transparentar sus contrataciones menores a 8 UITs. La tecnología puesta al servicio de la lucha contra la corrupción genera mucho más impacto que una ley. Entonces lo que tenemos que hacer es transparentar los procesos de contratación pública para que todos lo vean en tiempo real. Y de esa manera se evite la corrupción, se le pone focos reflectores. Ese es un ejemplo palpable que podemos hacer ya. Sí, usted empezó diciendo que la premier Vázquez ayer había tenido una respuesta política y efectivamente cuando escuchaba yo a la premier señalando que el presidente está dispuesto a transparentar la lista de personas con las que se reunió, o sea, como digamos una disposición de buena voluntad para algo que debería ser obligatorio, ¿no? O sea, una cuestión absolutamente inherente al cargo que ostenta y a la obligación que tiene. Sí, no es una concesión, es una obligación. Y la ley en este caso a veces parece de segundo plano. Tenemos que ir a un tema ético. La transparencia no es una ley. La transparencia la formulan las acciones de las personas. Las personas son transparentes y confiables cuando realizan acciones transparentes y confiables, a la luz del día, a plena visibilidad de todos. Y eso, en general, más allá de la ley, estamos viendo que no se está cumpliendo en este gobierno. Muchas gracias, abogado Eduardo Herrera. Recuerdo que usted es el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Ya ha venido acá con un análisis duro y con propuestas concretas sobre cómo combatir este fenómeno que nos hace perder no solamente dinero, sino confianza en el Estado. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días.